Dios les bendiga, hermanos y amigos, y a todos los que nos escuchan por este medio, por las redes sociales. El Señor Jesús ha puesto un sentir en mi vida de compartir un tema con ustedes a raíz de la situación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es triste ver hermanos en Cristo Jesús que han sido revelados su nombre, que han reconocido el señorío de Cristo en su vida, verlos medrosos, verlos preocupados, asustados por el tiempo que estamos viviendo. Quiero decirle, mi hermano, que el Señor Jesucristo nos ha dejado unas señales, aunque la iglesia no sigue señales. Las señales son para los judíos siguen señales y las señales siguen a la iglesia. Israel es el reloj profético para la iglesia, para el reloj profético de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo acerca de estos tiempos. Vamos a ver un tema hoy sobre dos eventos que indican el pronto levantamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. El cristiano debe tener en cuenta que la segunda venida de Cristo y el levantamiento de la iglesia del Señor son dos eventos diferentes, dos eventos escatológicos diferentes. Vamos a orar, hermanos, porque todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, se haga en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Rogamos tu unción, tu guía, tu dirección, para que esta palabra, Señor, llegue con unción, con poder, hasta lo último de la tierra, Señor. Para que esta palabra, Señor, Jesús, guíe, alumbre a muchos que están en oscuridad, a muchos que están dudando en la fe, a muchos que están confundidos, Señor, acerca de tu venida. Para aquel que está débil se fortalezca, para aquel que está inquieto, Señor, tenga tranquilidad, tenga paz, y para aquel que quiera crecer, pueda ser edificado, Señor, como cuerpo en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero invitarles para que leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: manifestación del hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Capítulo 3, un versículo clave. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en materia. El versículo clave que tenemos nosotros aquí es: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el primer evento, que es la apostasía, y se manifieste el segundo evento, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son unos eventos escatológicos. ¿Qué es un evento escatológico? El evento escatológico es el estudio de las cosas finales, de los tiempos. Por ende, se habla del pasado, del presente y del futuro acontecimientos que estudian el destino final del hombre, y en este caso en particular de la iglesia del Señor Jesucristo. Un evento es un hecho, un suceso, un acontecimiento que puede suceder a causa natural, divina o humana. En el caso de la escatología es un evento que va a suceder antes o después de estos tiempos por el Señor Jesucristo, antes anunciado, y que los santos apóstoles traen consigo como resultado una señal, un signo de otro evento o acontecimiento. Jesús confronta duramente a los judíos sobre el distinguir las señales de aquel tiempo, el cual se presentó la señal más grande esperada por los profetas, que fue la manifestación de Dios en carne por medio de Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, salvando al mundo de sus pecados. En el mundo estaba, pero el mundo no le recibió. El mundo no le conoció. Y el apóstol también dice que si en aquel tiempo hubieran conocido al Señor Jesús, pero no en su carne, sino en la esencia que había en él, no lo hubieran crucificado.
San Mateo 16, 1, 4 dice que ellos pedían señales, pero el Señor Jesús le dijo, señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, en el mundo estaba, mas el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos siguen señales y los griegos buscan sabiduría. Mas los llamados, la iglesia, esperamos y aceptamos en el poder de Dios, sabiduría de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Mateo, en su evangelio, tiene un enfoque en presentar a Jesucristo como Rey de los judíos y por tanto hace unas señales para el fin de los tiempos, para que el remanente de Israel, que es el reloj profético de Dios, pues pueda comprender no solamente ellos, sino la iglesia del Señor también. El Señor les dijo que los judíos sabían distinguir los tiempos. Si hacía nubes, si se nublaba el cielo, iba a llover, si se despejaba, no iba a llover. Y decían que si sabían distinguir esto, ¿cómo pues no iban a distinguir el tiempo de la venida del Señor? Mateo 24 nos habla de cómo los judíos esperan señales. Porque ellos esperan señales, ellos serán engañados por un espíritu de error, por un poder del maligno, la manifestación del hombre de pecado, el falso Cristo, el falso Mesías, y dice que no pasará aquella generación, esta es la que estamos viviendo ahora, sin que todo esto acontezca. Entonces hoy estamos en los últimos tiempos, pero el Señor Jesús le dice a la iglesia en Mateo 24, aprended de la higuera, la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotando sus hojas, sabemos que el verano está cerca. Y sabemos que en escatología, el verano de la higuera es Israel. Y el verano anuncia la gran tribulación, porque es en la gran tribulación que Israel va a producir fruto. En los evangelios vemos la parábola de la semilla que se sembró en buena tierra, y en respecto a la iglesia se dice que produjo al 100, al 60 y al 30. Fue disminuyendo porque la disminución del evangelio, la predicación del evangelio. Pero Israel en el otro evangelio dice que empezó al 30, al 60 y al 100. Va en aumento. El cumplimiento de este tiempo o plenitud de los gentiles, el cierre de la dispensación de la gracia, indica el tiempo señalado para la restauración de Israel, que inicia con la gran tribulación, dando apertura a la dispensación del milenio, el gobierno de Dios del reino de los cielos en la tierra. La iglesia vivirá, pasará un momento muy difícil en la última etapa de la iglesia. No será un avivamiento. La iglesia va a vivir una etapa cuya etapa va a ser uno de los eventos que indican el pronto levantamiento de la iglesia. Tenemos primero la apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía es apartarse de los principios del evangelio apostólico, del evangelio de Jesús. El pecado de apostasía es negar la fe de Jesucristo, la salvación, el bautismo, su muerte, su manifestación en carne, tener por inmunda la sangre de Jesús, como lo dice en versículo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 1, 3. Ahora estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero muy difícil. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en el versículo 2 anterior dice, no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor vendrá. Y el apóstol Pablo dice, si les predican otro evangelio diferente al de nosotros, al de Jesús, no lo reciban. Hoy vemos en las redes sociales una cantidad de falsos profetas, apóstoles, siervos, predicadores que se autodenominan pastores, líderes, gente que no ha nacido de nuevo, que no ha invocado el nombre de Jesús, que no vive la santidad, predican porque vuelven la psicología, la vuelven homilética y cree que por su gritería la confunden con la unción.
y ya porque mueven sentimientos, porque mueven emociones, porque le predican lo que la gente quiere oír, no predican santidad, vuelven al gnosticismo, porque dicen que Dios se preocupa solamente por el espíritu y no por el cuerpo, y que usted puede vivir el evangelio de cualquier manera. Y estamos inundados, y Jesús lo dijo, vendrán falsos cristos, falsos profetas. La palabra Cristo significa ungido, y mucha gente se presenta como ungido, pero eso es un principio de señal sobre el levantamiento de la iglesia. Pero la apostasía que yo le quiero hablar aquí no es tanto la que está viendo ahora con los profetas que predican prosperidad, que se burlan del Espíritu Santo, que hablan en lenguas extrañas, no angelicales, no inspiradas por el Espíritu Santo, sino que son de su propia carne, son doctrinas de demonios. Yo lo que le quiero hablar ahorita es de la apostasía que se va a presentar dentro de la iglesia, porque estaban con nosotros, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, que entrarán encubiertamente y tratarán de engañar aún los escogidos. Esta apostasía va a ser de hermanos que van a estar dentro de la iglesia, y yo quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo, el versículo 1-7, en el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Se dice en el estudio teológico y en el estudio de escatología que este mensaje a esta iglesia, que el mensaje a las 7 iglesias son los 7 tiempos, los 7 estados de la iglesia del Señor, de la era apostólica y posapostólica, y que es muy probable que el estado de la iglesia de Éfeso va a ser el estado de la iglesia para el levantamiento en los últimos tiempos. Y dice así en el capítulo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El cual tiene oído, oiga, y el que tiene espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré la corona a de comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia que está en Asia Menor. Esta queda cerca de la isla de Patmos. Este mensaje y las otras, pues, como les decía antes, indican unos tiempos de la era apostólica y posapostólica. Tiene algo positivo aquí. Dice que trabajas por el nombre, por mi nombre. Quiere decir que Dios tiene un nombre. Que el nombre de Jesucristo es un nombre poderoso. Jesús, la Biblia es cristocéntrica de principio a fin. Dice que no has desmayado, no soportas a los falsos apóstoles, aborreces la doctrina, la obra de los nicolaitas, el cual también el Señor Jesús aborrece. Mire que dice que pruebas. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar muy pendiente de qué predican para este tiempo, qué predican nuestros pastores, qué predican los diáconos. Si un hermano se levanta con una doctrina extraña, con un evangelio diferente, debemos de contender arduamente contra esa falsa doctrina. Y muchos en este tiempo han salido de nosotros, han montado, como dicen vulgarmente, rancho aparte. Se han levantado contra la iglesia, contra la administración, contra el pastor, porque no están de acuerdo con la doctrina de la santidad, no están de acuerdo con el bautismo del Espíritu Santo, no están de acuerdo con el bautismo en el nombre de Jesús, o no están de acuerdo con la forma de que se administra, se dirige, no están de acuerdo con la doctrina de santidad y quieren traer libertinaje a la iglesia, y debemos de estar prestos para estos, para vivir este tiempo de modernismo.
Y por eso el Señor dice, ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que aborrece el Señor Jesús? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Y la palabra dice acá que él aborrece la obra de los nicolaitas. Y también tiene algo negativo, que has dejado tu primer amor. Y lo invita a volver a esas primeras obras. Ese primer amor cuando tú arrancaste en la iglesia con santidad, con amor, con entrega, que orabas más de una hora, que ayunabas 3 días, que no te perdías un culto, que adorabas con todo el corazón, que pasabas dificultades, pruebas, luchas. Hermanos, la prueba, la dificultad para este tiempo ya no va a ser con piedra, ya no va a ser con palo, no va a ser con violencia. Va a ser una guerra espiritual sutil para ahogar tu fe. Y por eso el Señor Jesús nos invita a volver a ese primer amor. Pero vamos a ver qué es lo que aborrece el Señor, qué es la doctrina de los nicolaitas, qué es eso. La doctrina de los nicolaitas, que el Señor Jesucristo aborrece, es una doctrina falsa que inició en un diácono en el primer siglo de la iglesia, que se apartó de la fe y que está en Hechos capítulo 6, lo encontramos en Hechos capítulo 6, encontramos a este diácono. Dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces este era un diácono que pertenecía a la iglesia y eran, digamos, los padres del primer siglo y el segundo siglo de la era apostólica. Pero este diácono, que era prosélito de Antioquía, quiere decir que se convirtió al judaísmo, no era judío, se convirtió al judaísmo, él era pagano, se convirtió al judaísmo, era gentil, pero después de estar dentro de la iglesia, este diácono trae una herejía, una secta conocida como los gnósticos, que tienen una tesis que la materia es mala y el espíritu es bueno. Dice que pecar, dar rienda suelta al cuerpo, no tiene sentido porque la materia es mala y por lo tanto Dios no se preocupa por el cuerpo, sino por el espíritu. Algo así como lo que están predicando hoy en día estos falsos pastores, estos falsos apóstoles y estos autodenominados ministros, pastores, profetas, maestros y apóstoles, que dicen que Dios ve el corazón y no el cuerpo, y que no están predicando un evangelio de ropa, que no están predicando un evangelio de carne, de cuerpo, sino de espíritu. Pero sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si tú no lo cuidas, pues Dios destruirá al que no cuide ese templo. Esta doctrina de los nicolaitas va en contra de la santidad, de cuál es una doctrina fundamental y apostólica. El gnosticismo es una mezcla de judaísmo y una filosofía griega de Platón, porque entró encubiertamente por este diácono Nicolás, que su nombre significa conquistador de gentes, cuyo deseo es someter, manipular al pueblo, y en este caso al pueblo de Dios, teniendo como premisa que el conocimiento espiritual es de pocas personas. O sea, él tiene jerarquía, como algunas denominaciones donde se reúnen y solamente los que mandan, los que tienen conocimiento y sabiduría son los ancianos solamente. Y creen que la palabra de Dios es de interpretación privada y que solamente apóstoles o solamente pastores o ungidos o siervos son unos pocos y que solamente Dios le habla a ellos. Cuando la palabra de Dios dice que la palabra del Señor no es de interpretación privada y que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero que en el cuerpo de Cristo están repartidos los dones en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Entonces ellos tienen jerarquía y toman la gracia de Dios como libertinaje, como el mal llamado los creciendo en desgracia, creciendo en gracia, pero son creciendo en desgracia, los cuales tenían como pretexto la gracia de Jesucristo, el sacrificio de Cristo para hacer todo lo que quisieran en el cuerpo, porque ya era una vez salvo, siempre salvo. Y recuerde que predicaste evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo.
Y también dice, y el que persevere hasta el fin. Ellos son permisivos, en ese entonces permitían la fornicación espiritual y en el cuerpo. Ellos decían que no era malo comer lo sacrificado a los ídolos. Primero quisieron judaizar al pueblo de Dios, volverlos a la circuncisión, volverlos a los rituales, a la ley, y por eso Pablo contiende duramente con ellos en los colosenses, en los corintios. Entonces, ellos tienen con su tesis que a Dios no le interesa el cuerpo, sino el espíritu, como dice, Dios ve el corazón como excusa para vivir deliberadamente en el cuerpo. Hoy estamos viviendo esta doctrina falsa, la estamos viviendo con los ruselistas, con los creciendo en desgracia, con todos estos movimientos, pero lo grave es que esta doctrina se está levantando en algunos en la iglesia encubiertamente. Hebreos 12:15 da una dura advertencia contra los que rechazan la gracia del Señor. Da una reprensión fuerte, y qué bueno que nosotros podamos en estos momentos citarla textualmente. Hebreos 12, capítulo 12:15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y los rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, y en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quieren predicar el amor de Dios, pero no quieren predicar que Dios también es fuego consumidor. Porque queremos predicar un mensaje solamente de amor, que Dios perdona todo, que Dios es paciente, pero la paciencia de Dios no va a ser eterna, no va a ser para siempre. Con estos falsos maestros, apóstoles, el apóstol Pablo contendió duramente contra ellos y les dijo: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, habéis de terminar por la carne, porque ellos quisieron volver a la ley, a los rudimentos de la ley. Y en este caso Nicolás quiso volverlos al libertinaje, a la fornicación, al paganismo, y mezclaron el cristianismo con el paganismo y el judaísmo, y nacen estas corrientes que van en contra de la doctrina de Jesús y la doctrina apostólica. Hay una dura advertencia en estos momentos. La iglesia ya no va a ser perseguida como antes, que nos perseguían con palos, con machetes, con piedras, nos tiraban tomates, nos encerraban. Ya no va a ser así, porque Satanás sabe que eso no le funcionó. Porque cuando Satanás persigue al cristiano con machetes, con palos, con miedo, lo hace orar, lo hace ayunar, buscar. La estrategia de Satanás para este tiempo, él atacará la fe cristiana mediante la sana doctrina, la santidad, la comunión de la iglesia, mediante la apostasía, mediante la falsa doctrina, mentiras, mediante engaños. Sutilmente se irá metiendo por todos los medios que él pueda para ir, como cuando alguien mete la rana en el agua caliente, de una ya brinca, pero cuando la rana la ponen en agua fría y la van calentando lentamente hasta que es cocinada. Así quiere hacer Satanás: irnos lentamente minando la fe, minando la santidad, la comunión entre hermanos, porque van a levantarse mucho que veces: yo tengo derecho a vestir como quiera, yo tengo derecho a cortarme el pelo, yo tengo derecho a pintarme las uñas, yo tengo derecho a tener un novio o una novia inconversa, yo tengo derecho a vivir mi vida, y se les olvida que nosotros ya no nos pertenecemos. Nosotros ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el levantamiento de la iglesia va a vivir un tiempo de apostasía, de un tiempo de frialdad, de quietud. Y Judas, capítulo 1, nos nace una invitación de alerta, y que el cristiano, vea hermano que me está escuchando en estos momentos, yo le doy un grande consejo a los amigos, a los hermanos, a los que están estudiando la palabra: memoricen la palabra, lean mucho Judas, lean las cartas paulinas para este tiempo,
porque van a venir momentos que Satanás va a querer adulterar la misma palabra. Él no la va a prohibir leer. Pero usted no ha notado que ya ahora hay Biblia, que cada denominación saca su propia Biblia. Por ejemplo, los ruselistas tienen su propia Biblia modificada. Hay un movimiento que salió ahora con la Biblia Reina Valera restaurada, pero a lo que quiere, que es un dualismo que salió, que no reconoce a Jesucristo como Dios. No lo reconoce. Y van a querer manipular la palabra y van a querer torcer la palabra para que ella diga lo que no quiere decir. Pero Dios es poderoso para guardar su palabra. Judas capítulo 1 versículo 3 dice de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire que dice, contendáis duramente. En el 5 dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, convierten el libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza no conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Cuántos en estos momentos ven que estos apóstoles hablan cosas infladas contra las potestades que hay, que no conocen? Hablan cosas que ni siquiera saben de potestades superiores, que reprendiendo. Pero como dice la palabra, ni los ángeles se atrevieron a tales cosas. Por eso el Hijo de Dios, el cristiano verdadero, que tiene esa revelación, sabe el poder que tiene y sabe que su lucha es espiritual, mas no carnal. Y estamos claros en esta parte. Hoy en día en la iglesia hay hermanos que llevan 5, 10, 15, 20 años y todavía necesitan leche espiritual, porque se comportan como niños, se quedaron enanos espiritualmente y hacen unas preguntas capciosas y dicen: hermano pastor, ¿es malo que una mujer se pinte o se ponga blue jean? ¿Es malo tener el cabello corto? Hermano, ¿puedo tener una novia inconversa o un novio inconverso? ¿Puedo casarme con ella? ¿Puedo asistir a una fiesta mundana, pero no voy a tomar? Hermano, si me quedo, me dijeron que tengo una segunda oportunidad en la gran tribulación. Hermano, ¿puedo dejar a mi esposa y conseguirme a otra a mi altura para que me siga en el ministerio? Pero vienen falsos maestros y por eso vienen falsos maestros y te llevan cautivos cuando haces estas preguntas. Cuando el Señor nos ha dejado una palabra clara, cuando dice: mi pueblo Israel pereció por falta de conocimiento. Y todas estas escrituras que nosotros vemos fueron dejadas para enseñanza para nosotros. ¿Cómo es posible que un hermano a estas alturas, ya pronto de ser levantada la iglesia, esté pensando en la modernidad, esté pensando en el materialismo, esté conformado a este siglo? Como dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino que nos renovemos, transformémonos en el Espíritu de Dios, para que podamos vivir sobra y piadosamente, conducidos con temor y temblor el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros no debemos de estar pensando en pintarnos las canas. El Señor Jesucristo dejó claro que nadie puede poner un cabello blanco ni esforzarse a una estatura, a crecer más de lo que el Señor nos dio la estatura. ¿Por qué queremos esconder nuestras arrugas? ¿Por qué queremos esconder nuestros años? Nos da pena decir nuestra edad, cuando envejecer debe ser un honor en el Señor. ¿Por qué las jóvenes y los jóvenes quieren buscar las mujeres, los hombres del mundo, cuando el Señor le dijo a Israel: no vuelvas atrás a Egipto, no emparentes, no te cases con las mujeres extranjeras, porque te harán volver el corazón a los dioses, a la fornicación?
Si tú te casas con una mujer inconversa, un hombre inconverso, él no va a tener tu fe. Él te va a llevar al mundo, te va a hacer menguar tu fe y tú dirás, no, yo lo convertiré, yo me lo ganaré para él, pero él te puede ganar a ti. ¿Por qué preguntas si te puedes cortar el cabello cuando la Biblia dice honroso le es el cabello a la mujer el cabello largo? ¿Por qué preguntas si te puedes pintar las uñas? ¿Por qué preguntas que si puedes usar tal pintura cuando el Señor es claro? Que no las mujeres deben de vestir piadosamente, o con buen ornamento, como aquellas santas mujeres se ataviaban en aquel tiempo. Nosotros predicamos que nosotros, la Iglesia Católica dice que no creemos en María, pero nosotros creemos en que María fue la sierva que Dios usó para que el Cristo naciese. Y por tanto María tuvo unos estándares altos de modestia, de atavío, de santidad para ser escogida. Y por lo tanto en la iglesia imitamos esa fe de esas santas mujeres. Los hombres, por eso nos afeitamos bien, por eso nos motilamos bien, nos vestimos bien. Pero nosotros no nos vestimos para ser evangélicos, creyentes evangélicos, sino por ser salvos, por ser creyentes nos vestimos así. Muchos dicen que la falda, que el pantalón, que la corbata no indica santidad, pero el que es santo sí debe tener un adorno de la doctrina en su vestir, en su hablar. Por eso, hermano, en estos momentos nosotros debemos de estar muy pendientes, como dice Timoteo 4, 1 al 5, que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Pero los malos no se levantarán en el juicio, como dicen Salmos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nosotros tuvimos un caso con un hermano que nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó al hermano Gulano? Tanto tiempo, diácono, estuvo a punto de ser promovido al ministerio y salió con unas cosas que generando división, en rebelión, y se volvió un mutilador de la iglesia. Pero esto es cumplimiento de la palabra. Yo me preguntaba que por qué, porque era un gran amigo mío. Me preguntaba él por qué. Pero leyendo la palabra del Señor me di cuenta que esto es cumplimiento de la palabra. Él intentó arrastrarme, él intentó convencerme, pero si no fuera por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, si no fuera por su santa palabra que Él puso en mi vida, yo hubiera sido engañado, porque me ofrecieron ministerio. Yo tenía unas dificultades con mi esposa en esos días, y esa persona me decía a mí, deja a tu esposa, divórciate, te casas con alguien y aquí te damos ministerio. Pero yo le decía a esa persona, si yo he de salir al ministerio, si yo he de servirle algo, le serviré en la iglesia del Señor Jesucristo. Y si el Señor no me tiene para esto, pues le serviré con mi alma y mi corazón. Porque yo no estoy persiguiendo el ministerio. Nosotros no perseguimos el ministerio. Nosotros fuimos llamados a ser salvos. Y ya esa salvación trae unos beneficios, unos privilegios y unas responsabilidades. El segundo escenario que nos indica, el segundo evento que nos indica el levantamiento de la iglesia, es la preparación del escenario para el anticristo, la manifestación del hombre de pecado, como lo leímos allí en Tesalonicenses. Viene como primero una unificación religiosa, un ecumenismo, donde se unirán todos los que profesan el trinitarismo, el islamismo, el budismo y todos los movimientos, sectas que tienen algo en común. Y por eso los Jesús solos, la iglesia del nombre de Jesús, los que creemos en el bautismo en el nombre de Jesús, el arrepentimiento, el perdón de pecados en el nombre de Jesús, no haremos parte de ese ecumenismo, no haremos parte de esa fusión, de esa firma, de ese acuerdo mundial de estas religiones. Primero porque guardaremos el nombre hasta el final como está en Apocalipsis. Por cuanto no has desmayado, por cuanto has retenido mi nombre, por cuanto no has negado mi nombre. Y dos, porque no estaremos ya para cuando el anticristo se manifieste. La iglesia del nombre de Jesús no va a participar allí. Este movimiento ecuménico será liderado por la iglesia universal, que le llaman la iglesia católica. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leerlo.
Me disculpan, hermano, que cite tanto, pero para este tiempo hay que citar la escritura. 17, capítulo 13, 17 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y dice aquí en el 17, porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta iglesia, si lo vemos mucho más atrás, dice que se vestirá de lino de púrpura, tiene un cáliz en la mano, se le llamará Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y esta iglesia, con el tiempo, el Señor va a permitir que la verdad salga a la luz. Ella es la que va a liderar con las otras denominaciones para afirmar Dios mediante. Entonces, ella va a ser la líder que va a reunir estas iglesias. Nosotros, ese movimiento ecuménico será liderado por la Iglesia Católica, la cual convocarán a los judíos ortodoxos, al Islam, a los árabes y las demás religiones para entregárselas al anticristo, a la manifestación del hijo de pecado, al hombre de pecado. Este movimiento, estos que esperan la segunda venida del Mesías, estos esperan la segunda venida, esperan al Mesías, y como ellos esperan señales y prodigios, ellos van a ser engañados por un espíritu de error. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios los entrega un espíritu de error. Así como no creyeron a la verdad, crean a la mentira. Esta firma tuvo una antesala en la COP27 en Egipto, en noviembre del 2022, donde hubo una cumbre y los líderes religiosos de Israel, el Vaticano, los árabes y otros confirmaron un acuerdo de unificar esfuerzos sin importar la religión en un objetivo común, camuflados en el movimiento del cambio climático. Esto no es otra cosa que el escenario para el anticristo. Aquí en esto no participa la iglesia del nombre de Jesús, como les dije anteriormente, en todo el mundo. La falsa doctrina, no importa la religión, no importa en qué crea usted, lo importante es que crea en Dios, porque Dios va a sacar un poquito de allá y un poquito de acá, va a ser un solo pueblo. Esa es la falsa doctrina, pero sabemos que Dios tiene una sola iglesia. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un mismo espíritu, un Dios y Padre por todos y en todos. Tenemos un solo Señor y hay una sola iglesia. Mi iglesia, dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no las iglesias. Y vendré por mi iglesia, los llamados de mi nombre, no de aquí ni de allá. Aquí hay que tener mucho cuidado, hermano. No se dejen engañar de esto, ni tampoco se dejen engañar que usted